Ok, muchas gracias a todos. Vamos a empezar, como Margarita me apuntó aquí muy amablemente, con el tema que toca hoy, el tema 9, y filosofía y política, individualismo y colectivismo, izquierda y derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer como siempre. Yo voy a exponer unos 20 minutos, media hora tal vez, y después abrimos los micrófonos para que la gente haga preguntas, exprese sus opiniones, inquietudes, dudas, observaciones, que nos cuente experiencias si quiere. Estas conversaciones de los miércoles a la noche son muy dialogados, porque para exponer yo tengo mi muro de Facebook y bastante recursos en la internet. Tengo activa participación no solo en Facebook, sino en Twitter, en Tumblr, en LinkedIn, que ahora se parece a Facebook, en Google Plus. Y entonces ahí ustedes pueden ver lo que yo pongo, tanto opiniones mías como opiniones que comparto de otras fuentes. Esta mañana me gustó mucho poner algo de la Confesión de Fe de Westminster, que fue un tema que tratamos mucho en México, allá en Tabasco, con Román y con los demás, con Islen, con Noel, con los demás amigos de allá de Tabasco. Tratamos mucho porque trae lo que publiqué esta mañana en mi Facebook es una posición, 4 pautas de la Confesión de Westminster sobre la participación de los evangélicos en la política, ¿ok? Y a mi modo de ver, esas 4 pautas de la Confesión de Westminster, aclaro que es un documento del siglo XVII, pero es un documento del siglo XVII que los países hoy desarrollados, muchos de ellos, tanto Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Suiza, etcétera, adoptaron en muchas iglesias en esos países, no solo iglesias presbiterianas, principalmente iglesias presbiterianas, pero no solo iglesias presbiterianas, y algunas no adoptaron la Confesión de Westminster, pero adoptaron otros criterios similares. Y sobre la participación de los cristianos evangélicos en la política hay que evitar 2 extremos. En un extremo te dicen que la política es sucia, entonces es mala y eso el cristiano no tiene que intervenir, y mucho menos si es pastor. Ese es un extremo. Ahora el otro extremo que anda apareciendo por ahí a veces es que el cristiano tiene que ser gobernante, tiene que ser el presidente para imponer la fe cristiana o preservar o fomentar o sostener la fe cristiana correcta en todo el país. Ese es otro extremo, y pienso que las 4 pautas de la Confesión de Westminster que yo puse esta mañana sientan una posición sana, una posición bíblica, una posición cristiana, una posición, por supuesto, alejada igualmente de los 2 extremos. Me gustó mucho ese capítulo sobre el gobierno civil, así se llama, porque desautoriza, digamos, ambas posiciones extremas. Fíjense, lo tengo en mi Facebook, hoy en el muro fue lo primero que puse esta mañana. Ok, hoy nos toca hablar sobre este tema. Bueno, para ponerlo en términos simples y breves, que se pueda entender lo de izquierda y derecha. Izquierda y derecha son parámetros en la política más o menos como para medir las opiniones, las percepciones, para medir, es como, digamos, un instrumento de medición. Todas las ciencias tienen instrumentos de medición, ¿ok? Instrumentos de observación y de medición, ¿ok? Entonces, el espectro de izquierda-derecha
es como el instrumento de observación y de medición en la ciencia política. Si aparece un partido, uno le aplica el instrumento y al programa del partido y enseguida sabe si es de izquierda, es de derecha o es una mezcla de ambas cosas, que es lo que por lo general suele ser muchos partidos, o sea, de centro, por decirlo así. Entonces, mientras que el pensamiento de derecha, ¿cuál es la diferencia? El pensamiento de derecha se basa en el realismo filosófico, ¿ok? Y el pensamiento de izquierda en lo contrario, el utopismo filosófico, podemos decir así. Y tenemos que en el espectro político hacia a más derecha podemos ponerle, digamos, entre 0 a 100. Supongamos que ponemos el 0 a la derecha. Esto es arbitrario, ¿ok? Podemos poner el 0 a la izquierda también. El 0 a la derecha y el 100 en el extremo de la izquierda. Un partido que esté en 50 sería un partido de centro. Ahora, derecha, izquierda, 0 y 100 en relación a ¿qué? En relación al eje individualismo, colectivismo. Es una manera de decir, ¿ok? Individualismo a la derecha, colectivismo a la izquierda. Pero también hay otras maneras de decir, ¿ok? Menos gobierno a la derecha, más gobierno a la izquierda. O para decirlo de otra manera, más libertades individuales sobre todo, pero también libertades en el orden económico, libertad de religión, libertad de educación, libertad de enseñanza, de enseñar y aprender. Más libertades a la derecha, menos libertades a la izquierda. Es una forma de decir, ¿ok? Y el problema es que hoy por hoy todos los partidos se ubican en la izquierda, aun los que se dicen de centro, porque ahí hay que averiguar cuál es la identidad real del partido y para eso es el instrumento de medición, por decirlo así, ¿ok? Y entonces ese instrumento de medición lo tenemos hoy en día gracias a Marx y Engels. O sea, Marx y Engels hicieron en 1848 un manifiesto que titularon Comunista, y en el capítulo 2 de ese manifiesto comunista pusieron 10 puntos, ¿ok? Y dijeron, bueno, hay muchas discusiones entre nosotros, los socialistas y los comunistas, quién es socialista, quién es comunista. Entonces, Marx y Engels establecieron lo siguiente, que el que acepta esos 10 puntos es de izquierda, no importa que se llame socialista o comunista. De hecho, Marx y Engels dicen que socialista y comunista es lo mismo. Le hace bien el capítulo 2 del manifiesto comunista, dice que los términos son intercambiables, ¿ok? Y eso no es algo que decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, y nosotros se lo tomamos al pie de la letra, porque en eso hay que dejarse guiar por los expertos, si ellos son los expertos. O sea, como a mí me hace mucha gracia Enrique, el personaje del Precio de la Historia, ¿no? Dice, tengo que llamar a un amigo, o sea, es un experto, tengo que llamar a un amigo para saber lo que es el comunismo y el socialismo, tengo que llamar a un experto. ¿Y a qué experto va a llamar? A Marx, a Karl Marx. Y él dice, bueno, lo dice muy claro, sin rodeos, sin mentiras, sin ambajes, sin medias vueltas, que socialismo y comunismo es lo mismo y que son 10 puntos que está ahí desde el número 1, que es la reforma agraria, claro, con otras palabras, ¿ok? No con las mismas palabras. Del número 1, que es la reforma agraria, el número 2, que es el impuesto, y el número 3, el impuesto progresivo, el impuesto a la herencia, hasta el número 10, que es la educación pública. Faltó nomás la salud pública, pero seguramente le habrá parecido muy extremo y después se agregó, digamos. Entonces, el que verifica, el partido político, el gobierno, el Estado, la Constitución, la corriente política, la opinión, que verifica esos 10 puntos, ¿ok? Es socialista, es comunista, y el problemón es que hoy en día esos 10 puntos los verifican todos los países del mundo, ¿ok? Entonces, o casi todos los países del mundo, unos más, otros menos, algunos que se han quedado en el siglo en el siglo XIX, en el siglo XX, y no han aplicado todavía el marxismo cultural, otros que
entran al marxismo cultural, aparte de estos 10 puntos que serían el marxismo económico, digamos, ¿no? Entonces, ahí está explicado muy claro. El problema es que hoy en día casi todos los gobiernos, en todos los países, casi todas las constituciones y leyes en todos los países del globo, no solo América Latina, casi todos las opiniones políticas que se expresan en la prensa son a favor de la reforma agraria como si fuera una cosa buena y tal, en contra del latifundio, a favor del impuesto progresivo porque los ricos tienen que pagar más, a favor del impuesto de la herencia, a favor del Banco Central, a favor de los transportes, las empresas de transporte público. Hoy, por ejemplo, la aviación, la línea bandera que tiene que ser del Estado y tal. Claro, en la época de Marx no había aviación, yo me confundí una vez, se lo escribí, porque claro, yo siempre lo que hago es traducir el lenguaje del siglo XIX al lenguaje del siglo XX, ¿no? Y entonces se me pasó por ahí meter la aerolínea en el punto relativo al transporte a cargo de empresas públicas. Otro punto que aparece es la propiedad estatal de las empresas, las grandes empresas. ¿Okay? Bueno, todo eso tenemos hoy los gobiernos son dueños de empresas en América Latina, son dueños de las empresas petroleras, gasíferas, las empresas de minería, en fin, incluso de haciendas agropecuarias y cosas por el estilo. Entonces, según Marx y Engels, estamos viviendo un mundo comunista. Ah, sí, estamos viviendo un mundo que se rige por las 10 pautas, donde los gobiernos, los estados, la mayoría de los partidos, las constituciones y las leyes se rigen por esas 10 pautas que están enumeradas en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, firmado por Marx y Engels, por cierto, en 1848. ¿Ok? Entonces, no es que uno sea exagerado, no es que eso lo diga uno, lo dicen los propios Marx y Engels. Claro, ellos no están vivos. Marx murió en 1883 y Engels varios años después. ¿Okay? Pero incluso Engels alcanzó a escribir el tratado que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde sienta las pautas para el marxismo cultural que después en el siglo XX van a desarrollar Antonio Gramsci, el italiano, y György Lukács, el húngaro, y la Escuela de Frankfurt, los alemanes de la Escuela de Frankfurt, financiados por cierto, por un argentino, un señor llamado Weil, hijo de un judío emigrado a Argentina que había hecho mucha plata en Argentina, y él era un rico heredero, digamos, el papá había creado una industria exitosa y él usaba el dinero heredado de su papá para financiar la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt originalmente estaba en Frankfurt, pero cuando llegaron los nazis, yo puse ayer un post sobre el origen de la enemistad entre los nazis y los bolcheviques. El origen es la cuestión judía, y eso Marx lo escribió un libro, un opúsculo, un tratado con ese nombre, la cuestión judía. Eso se puede ver ahí, no es que uno esté inventando cosas, ¿ok? Eso se puede ver ahí. Y entonces la Escuela de Frankfurt, cuando llegaron los nazis, se mudó de Frankfurt ¿a dónde? A Nueva York, a las principales universidades, Stanford, Yale, la Universidad de Princeton también, las universidades más acreditadas de la llamada Ivy League, o sea, la liga de la hiedra, pues, que sube por los muros y acredita la vejez de la universidad, ¿no? O sea, universidades cuyos muros están cubiertos de hiedra varios pisos, o sea, la hiedra que crece y se va pegando los muros varios pisos hasta el segundo, tercero, cuarto piso. Eso, como la hiedra se tarda mucho en crecer y agarrarse a la pared, eso daba una especie de acreditación, un sello de antigüedad, de tradición y prestigio
a la universidad en cuestión, por eso se llamaba el Ivy. Si no estoy mal informado, me corrige alguno si estoy mal informado. Pero el hecho es que se infiltraron los marxistas, o sea, Teodor Adorno, Marcuse, después en los años 70 se va a hacer muy famoso, Herbert Marcuse, Teodor Adorno, en fin, hay mucha información sobre esto, usted la puede ver en internet, sobre todo el doctor Olavo de Carvalho, ¿okay? Ha hecho mucha información. Entonces, en el siglo XXI tenemos un socialismo del siglo XXI que es como un monstruo, digamos, de dos cabezas. Una cabeza es el marxismo económico, otra cabeza es el marxismo cultural. Yo escribí hoy que países, en mi artículo de hoy, que usted lo puede ver, que se llama Dos cortinas retóricas, escribí que estas dos cabezas, en algunos países, una es más prominente que la otra. Por ejemplo, en Cuba y Venezuela es más prominente el marxismo económico que el cultural. Y en países como Chile y Bolivia, donde yo estoy viviendo ahora, es más prominente el marxismo cultural que el marxismo económico. Eso explica, en buena parte, por qué las economías de Cuba y Venezuela están, bueno, en Cuba totalmente arruinadas, en Venezuela ya casi por completo, las economías, porque es una guerra brutal del gobierno contra las economías. En cambio, en países como Chile y Bolivia dejan un tanto más tranquila la economía y van contra la familia a través de las leyes de aborto, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, y eutanasia, que es un tema que está circulando por ahí. Entonces, podemos clasificar, vamos al eje de izquierda y derecha. Ahora, ¿por qué decimos que la izquierda es una utopía? Bueno, porque una utopía es algo que parece muy lindo cuando uno lo escribe en el papel, y el papel canta todo, ¿no? La felicidad de los niños, la educación, parece, pero hay que escarbar, ¿ok? En la Biblia hay una palabra para escarbar que es escudriñar. Escudriñar significa inspeccionar atentamente, juzgar, evaluar, valorar, sopesar, discernir. Son todos verbos del uso de la razón, pues, y el problema es que la gente está un poco, está cada vez más renuente al uso de la razón. Entonces, tenemos ese panorama. Yo creo que, bueno, creo que están más o menos cubiertos los puntos, un panorama rápido, digamos, del tema 9, que es el que tocaba hoy, ¿no? Aquí lo tengo, a ver si falta alguno, ¿no? Bueno, comunidades naturales y sociedades voluntarias respecto del individuo, y es por lo siguiente. Hay una cosa muy importante, las derechas, tanto conservadores como liberales clásicos, las derechas enfatizan los derechos del individuo y en general el individualismo y las libertades individuales. Pero eso no significa negar las comunidades naturales y las sociedades voluntarias. Comunidad natural es la familia, básicamente. Sociedades voluntarias, empresas, escuelas, instituciones intermedias entre el individuo y la sociedad, que el colectivismo aplasta. O sea, como muy bien lo apuntara alguna vez Chesterton y recordara Scruton, o sea, los autores conservadores, el colectivismo no solo es enemigo del individualismo, el colectivismo es también enemigo de las comunidades naturales y sociedades voluntarias, ¿ok? Que son muy importantes en la cosmovisión cristiana y liberal clásica, de esferas donde el individuo se puede desenvolver asociándose con otros. O sea, no es un individualismo, digamos, atomístico, ¿ok? Asociándose con otras personas, sociedades voluntarias, que pueden ser empresas, clínicas, sindicatos también, tienen su función natural, la cual no están cumpliendo ahora,
y también sociedades filantrópicas y por supuesto iglesias de muchas denominaciones. Por cierto, estoy muy agradecido y contento con lo que está haciendo Rodrigo Mora. Fíjese que el muro de Rodrigo Mora, la sociedad que está promoviendo, tiene, no me acuerdo en este momento el nombre en mapuche, porque él le puso un nombre en mapuche, ¿no? Y entonces por aquí ya voy dejando y voy pasando el micrófono para los que tengan preguntas y eso. Como digo, y el colectivismo estatista es enemigo también de las comunidades naturales, como la familia. Es básicamente enemigo de la familia. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo. No es una cosa que se me ocurre a mí, que lo diga yo. Lo dice Engels en el Tratado sobre el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, donde Engels reconoce con razón y con perspicacia y con agudeza y con mucha evidencia que el capitalismo y la familia están íntimamente ligados. Entonces ningún socialista o comunista puede ser anticapitalismo y pro familia. Eso es importante y lo estamos, en Facebook lo estamos tratando mucho en los grupos. Bueno, dejo aquí y paso el micrófono a ver, Margarita. Aquí tengo papel y lápiz para hacer como hacemos siempre, los nuevos... les contamos esto, siempre hacemos lo mismo, cada uno interviene, por favor, eso sí, me dice el nombre y el país, porque aquí algunos tienen seudónimo y demás, así que por favor, el que va interviniendo, cada uno me dice el nombre, el país y le escuchamos, puede, si quiere hacer una pregunta o plantear una duda o algún cuestionamiento o objeción o algún comentario o alguna alegación o contarnos alguna experiencia, ¿ok? Voy a dejar aquí, cambio y escucho, como siempre. Gracias, Margarita. Buenas noches, profesor. Soy Jesús Borges de Venezuela. Tengo un comentario y una comentario. Verdad, y uno de los que veo que son el mayor avance, un ejemplo de ello, de la escuela de Frankfurt es Erich Fromm, el cual sus libros se venden como pan caliente y son bastante razonables. Mi pregunta es sobre, en cuanto a Alemania. Estaba leyendo unos libros y bueno, se menciona bastante que el Imperio Alemán, el de 1873, 76, algo así, hasta 1918 era la cuna del socialismo alemán. ¿Me puede explicar por qué? Gracias. Hola, buenas noches. Daniel Cordero de Colombia. Quisiera hacerle una pregunta al profesor Mansuetti y es ¿de qué manera se le puede mostrar a un socialista los errores de los textos de Marx y Engels y estos autores que está nombrando? Muchas gracias. Buenas noches, profesor Mansuetti. Soy Luis José Grinzones, de Venezuela, de nuevo. Bueno, para esta ocasión sí me tomé el esfuerzo de ya plantearme mis preguntas y anotarlas en un papelito para hacerlas correspondientemente. Las he planteado desde hoy en la tarde, que estaba en la universidad, por cierto. Y son 4, voy a ver si el tiempo me da para hacerlas todas. Y da la casualidad de que las 3 primeras son muy referentes al tema que hemos estado tratando y la última es una duda económica sobre el proyecto de las 5 reformas. Bueno, mi primera pregunta es... Perdón, no te escuché tu nombre. Mi nombre es Luis José Rinzones, profesor Mansuetti, soy de Venezuela, y mi primera pregunta es ¿cómo se puede identificar correctamente a un movimiento o partido en el espectro político contemporáneo o algún método exacto? Ya que, como usted mencionó en un principio, hay partidos que dicen ser de centro y en realidad tienen una tendencia más hacia la izquierda y así. Cambio.
Ahora sí te escuché, pero dale con más preguntas si tienes, dale, pero que esto no es un dialogado, dale. Ok, la siguiente es sobre los libertarios, sobre si los libertarios realmente se encuentran dentro del espectro político o son, como ellos mismos dicen, tercera vía y están fuera del espectro político. Y la tercera es, en qué, o sea, la derecha está estructurada en qué corrientes éticas y filosóficas en específico, la derecha moderna, la derecha de hoy del siglo XXI, en qué corrientes filosóficas y éticas se ha ido estructurando hasta lo que es hoy, al igual que la izquierda, si también se puede responder eso. Cambio. Perfecto, está anotado. ¿Alguien más? Cambio. Buenas tardes, soy Eric de México y en la semana estábamos por ahí investigando un poco acerca de el movimiento de las leyes de reforma de Benito Juárez de 1857. Él sacó una constitución y no sé si por ahí usted pudiera comentar acerca si porque tenemos entendido que de hecho se llamaban o las reconocían como liberal esas leyes, si serán verdaderamente liberales. Estamos estudiando eso, así es que si nos aporta ahí por algo sería de mucha ayuda. Gracias. Cambio. Ya está anotado. ¿Quién más? Bueno, buenas noches, profe. Bueno, de aquí también de Venezuela. Yo quiero hacerle una pregunta. Recuerda que yo estoy en el diplomado y entre los antecedentes del liberalismo se plantea la individualidad cristiana del alma y también se nos planteó el aleísmo y el excesionismo de Bailey. Entonces, bueno, no sé si pueda contestar o responderme. Yo sé que está quizás un poco fuera del temario, pero usted siempre contesta todas las preguntas. Cambio. No, Margarita, no todas las preguntas. Cambio. ¿Alguien más? Gracias, escucho, cambio. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? Este es el momento de despejar dudas sobre lo que es las 5 reformas y el liberalismo clásico. O cualquier otra pregunta que puedan hacer y que tengan dudas, inclusive de algún temario anterior o algo fuera del cambio. El Román de la Rosa, aquí de Villahermosa, Tabasco. El día de ayer, un crítico señalaba de que las 5 reformas se parecen mucho a las reformas de Enrique Peña Nieto. La pregunta es, ¿cómo desenmascarar estas reformas del presidente actual y de las cuales se pueda pues señalar de que nada tienen que ver con las 5 reformas que son puramente de liberalismo clásico? Sí, Daniel de Colombia, muchas gracias y tengo otra pregunta que me gustaría de pronto el profesor la aclarara. El otro día estuve leyendo un artículo sobre el Instituto Mises de Estados Unidos y ellos tienen varios
varias críticas al marxismo como tal, y habían varios puntos entre los que se hallaban el polilogismo, la plusvalía, la dialéctica, y pues son puntos bastante cruciales para entender el marxismo como desde la parte de la crítica. Esto es muy importante cuando uno de pronto está hablando con un socialista y le quiere mostrar los problemas internos de ese tipo de pensamiento. Entonces, no sé si el profesor quisiera aclarar un poco acerca de esa parte de la crítica que se le hace el pensamiento de los críticos de Marx, por qué lo descartan, e incluso llegan a decir que el marxismo ha estado, digamos, refutado en la parte intelectual al menos durante 100 años casi. Muchas gracias. Ok, ahora corto un poquito aquí porque ya hay mucho tema y mucha pregunta, entonces voy a tratar de ir uno por uno más o menos en el mismo orden que fueron formuladas. En lo que yo termine esta serie, en lo que yo termine esta tanda, abrimos de nuevo el micrófono, y esto así es como hacemos siempre en estas reuniones de los miércoles. Ok, primero, la primera pregunta fue de Borges de Venezuela sobre Erich Fromm y sobre el asunto de Alemania, cuna del socialismo. Ok, me parece que, vamos por parte. Me parece que eso de Alemania como cuna del socialismo es correcto. Eso sí es correcto. Alemania ha sido, y los alemanes son colectivistas y socialistas casi como en los genes. ¿Ok? En Inglaterra la cosa está muy más equilibrada y uno puede encontrar en Inglaterra, pero en Alemania es un problemón. El partido, vamos, aquí hay varios puntos de información, que hay que dar información a la gente. El problema, como tú muy bien señalaste, Borges, el Reich de 1870-71, o sea, después de la guerra franco-prusiana, el caudillo alemán Bismarck, okay, que fue el primer Führer, Bismarck fue el Führer antes del Führer, okay, Hitler fue el segundo Führer de Alemania. El primero fue Otto von Bismarck, el que estableció el segundo, creo que, imperio alemán, después de derrotar a los franceses en la guerra franco-prusiana. Él impuso a la fe, impuso la tiranía de Prusia sobre los demás estados alemanes, porque la cuna del colectivismo, más que Alemania, es Prusia, porque uno en el sur de Alemania encuentra un espíritu liberal, o más liberal, digamos, en el sur de Alemania, que es la parte que es más lindante con Austria, ¿no? En cambio, en Prusia, que es allá arriba, en el oriente de Alemania, en el nororiente de Alemania, ahí es donde está la cuna del socialismo, ahí es donde está el problema, en Prusia. Y cuando digo eso me refiero a la última, la RDA, la República Democrática Alemana, que fue una continuación del nazismo en lo que se llamó Alemania oriental, y eso es básicamente Prusia. Entonces, eso viene desde 1870 hasta 1970, podemos decir. O sea, eso ha durado un siglo más o menos. Entonces, el señor Otto von Bismarck, él no se declaraba socialista, pero él inventó, y fíjese bien, es que Borges has tirado una pregunta que tiene mucha tela que cortar ahí. Este señor Bismarck se declaraba enemigo del socialismo. ¿Pero qué decía él? Porque otra cosa, en el movimiento internacional, desde la época de Marx y Engels, en la primera, la segunda internacional, siempre los alemanes son los que dictaban la pauta, porque los alemanes eran las delegaciones más numerosas, más combativas, etcétera, y peleando siempre con los ingleses, porque los ingleses eran un poquito más, los socialistas ingleses eran un poquito más moderados y tal. Ok, el problema es que este señor Bismarck se declaraba a sí mismo conservador y enemigo del socialismo, pero decía lo siguiente: a los socialistas hay que vencerlo con sus propias armas. Adoptemos nosotros, decía él,
las propuestas del socialismo, y entonces les vamos a dejar a los socialistas sin banderas, y él fue el que inauguró el seguro social, la educación pública y él fue el que aplicó varios de los puntos del programa socialista del 48 en Alemania, ¿ok? Entonces, a mí me hace acordar Caldera eso. Ya que estamos hablando de Venezuela, a mí me hace acordar, Bismarck me hace acordar a Caldera mucho, ¿okay? De hecho Caldera era muy admirador de Alemania, de Adenauer. Caldera falleció cantando El Soldat Kamerad, que era una canción alemana. Caldera hablaba alemán, ¿okay? Y entonces, bueno, a mí esas afinidades siempre me intrigan, ¿ok? Y a veces esas afinidades me dan algunas pistas importantes en el trabajo de investigación. Entonces, vale decir que en el Imperio Alemán estuvo la cuna del socialismo más importante. De hecho, los socialistas alemanes, acuérdense una cosa, que en 1917, cuando estalla la Revolución Rusa, al año siguiente estalla otra en Alemania, en 1918, cuando termina la Primera Guerra, ¿ok? Y no en todas las ciudades de Alemania, y por eso fue derrotada la insurrección socialista alemana de 1918, o apenas un año después de la Revolución Rusa de 1917, ¿ok? Y 8 años después de la Revolución Mexicana de 1910, 11, que vamos a hablar ahora también porque se tocó ese tema. Entonces, sí, y vamos a Erich Fromm y la Escuela de Frankfurt. Bueno, está explicado, el doctor Lalo de Carvalho lo explica muy bien, y está explicado por qué nace la Escuela de Frankfurt. Bueno, porque a medida que avanzaba el capitalismo y a medida que el capitalismo se iba desarrollando, los obreros mejoraban sus condiciones de vida. O sea, la tesis marxista original de la depauperización progresiva de la clase obrera por culpa de la plusvalía que le quitaban los capitalistas y tal, bueno, se reveló una profecía que no se cumplió, porque lejos de desmejorar su situación en todo el mundo occidental, digamos, y en Estados Unidos sobre todo, el capitalismo mejoró notablemente las condiciones de vida de la clase obrera y sacó a miles y cientos de miles de familias de la pobreza, ¿ok? Entonces, la Escuela de Frankfurt nace como respuesta a la pregunta, y el marxismo cultural en general nace como respuesta a la pregunta que los socialistas hicieron muy sorprendidos: caramba, ¿por qué los obreros no han hecho la revolución? ¿Por qué los obreros han hecho la revolución solamente en Rusia y aquí en Alemania no, en Inglaterra tampoco y tal? Porque a medida que los obreros salían de la pobreza, mejoraban su condición económica gracias al capitalismo, se iban olvidando del socialismo. Entonces la clase obrera se iba alejando del socialismo. Entonces la Escuela de Frankfurt y también Gramsci y el marxismo cultural, dijo, bueno, entonces tenemos que olvidarnos de los obreros, vamos a centrarnos en los intelectuales, tenemos que olvidarnos de los obreros y de las industrias y del campesinado y de la actividad económica, vamos a centrarnos en los intelectuales, en la producción del intelectual, y vamos a ir de frente ya no tanto contra los patrones, contra los capitalistas, contra los empresarios, sino vamos a ir contra los curas, la religión cristiana en general, pero especialmente la católica en Italia, porque era la predominante. Esto es Antonio Gramsci, ¿no es cierto? Los cuadernos de las cárceles, porque Mussolini lo había metido preso a Gramsci, y entonces fue como digo, una respuesta. El marxismo cultural, la Escuela de Frankfurt, fue una respuesta a la pregunta ¿por qué no se han rebelado los obreros en Europa Occidental, ni mucho menos en Estados Unidos? Los obreros se alejan del marxismo, en todo caso, a lo menos con seguridad del marxismo revolucionario, y en todo caso pueden abrazar versiones más suaves y más reformistas del marxismo, como en Inglaterra y en
Estados Unidos el Partido Laborista y el Partido Demócrata, en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente. ¿Okay? Entonces, y bueno, sí, la Escuela de Frankfurt nació en Alemania y el socialismo siempre tuvo mucho que ver con Alemania, siempre. De hecho, la economía liberal de Ludwig Erhard no era tan liberal, era un poco liberal, era bastante liberal para lo que es Alemania, esa sería una buena descripción. Para lo que es Alemania, bastante liberal, pero para lo que fuera otros países, Estados Unidos, o lo que sería el capitalismo liberal en teoría, no era tanto. Sin embargo, Alemania progresó y Alemania... Me refiero después de la Segunda Guerra Mundial, de un jueves para un lunes, el señor Ludwig Erhard, asesorando a Konrad Adenauer, desmantelaron todo el intervencionismo económico, o sea, derogaron las leyes malas, o por lo menos unas cuantas leyes malas, y ya a la semana siguiente y al mes siguiente ya empezaron a haber alimentos, o sea, como si lo hicieran en Venezuela, por ejemplo. Si mañana derogan las leyes malas, pero Ramos Ayllón nunca va a derogar las leyes malas, porque no tienen ni idea. Si mañana derogasen las leyes malas, a ver, hoy es miércoles, mañana es jueves, como aprovechando un feriado, derogasen buena parte de las leyes malas, como hizo Ludwig Erhard, ya la semana siguiente o a la quincena siguiente ya empezaría a aparecer la leche, los huevos, la mantequilla. Así pasó en Alemania. Pero no era totalmente liberal, y entonces, bueno, eso demuestra la potencia del capitalismo. O sea, el capitalismo es tan potente que a una media máquina, óigame bien, porque esto tiene que ver con China actualmente, el capitalismo es algo tan potente que a una media máquina puede el progreso ser considerable y visible y notable y rápido en un país como Alemania, por ejemplo, o como China, o como podría ser Venezuela el día de mañana si hubiera otra clase de gobierno y otra clase de oposición. Con eso creo que con Borges la parte esa terminada. Ahora vamos con Cordero. Cordero, hay un problema aquí muy serio, Los errores de Marx y Engels. A ver, pero es que en el marxismo, Cordero, hay que distinguir dos cosas. Una es la teoría marxista, pero yo voy a poner la palabra teoría entre comillas. La teoría marxista, entre comillas, es una teoría falsa, llena de falsedades, llena de contradicciones, de inexactitudes históricas, falta de evidencia. Es una monstruosidad intelectual la teoría, entre comillas, marxista, y ha sido refutada, pero desde hace mucho más de 100 años, principalmente por von Bauer, el economista austríaco que desarmó la teoría de la plusvalía, la teoría del valor trabajo y todo lo que significa la escuela austríaca, el marginalismo y todo eso, ¿no? Porque la teoría de la plusvalía viene del valor trabajo, o sea que el valor está determinado exclusivamente sobre el trabajo. Eso es una falsedad total. Ahora, Cordero, por favor, y todos los que me están escuchando, esto es muy importante. El socialismo no es solamente un error, la teoría marxista es un engañabobos. El socialismo es una monstruosidad moral que le sirve a una minoría para adueñarse del poder y no soltarlo jamás y someter una minoría, digamos, política y burocrática y tal, y someter a la mayoría de un pueblo a la pobreza, a la explotación, a la expoliación, a los impuestos, a las reglamentaciones, etcétera, a la ignorancia, a la inmoralidad, como la prostitución en Cuba, etcétera, etcétera. Esa es mi diferencia fundamental con los Mises y con los libertarios del Instituto Mises y compañía. Y siguen insistiendo en que el socialismo es un error. Y aquí yo voy a mencionar al amigo que estuvo con nosotros en Tabasco, Santo Mercado. Santo Mercado también cae en ese error, en el error de todos los economistas principalmente, que dicen, el socialismo es un error, por eso fracasa.
Pero bueno, un error fracasa ¿para quién? ¿Desde qué agenda fracasa? ¿En cuál es objetivo? Porque si fuese un error solamente, los marxistas, los socialistas se hubieran arrepentido, se hubieran dado cuenta de que es un error. Por eso es una calamidad esa frase de Hayek que dice, si los marxistas, si los socialistas supieran economía, entonces no serían socialistas. Señor Hayek, se equivocó usted ahí, y se equivocó fiero. Y todos los que repiten esa frase de que si los socialistas supieran economía, no serían socialistas. A los socialistas no saben economía porque no les interesa saber economía ni saber nada. Lo que les interesa es el poder y vivir bien gracias a los bolsas que se creen las tonterías socialistas. Ahora, la gente de los libertarios, los institutos Mises y compañía, no se creen las tonterías socialistas. Más bien las desenmascaran, las refutan, pero llevan casi 70 años en eso y no han logrado absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay que entender que el socialismo no es un error, o sea, el error es la mascarada, es el pretexto. Las teorías marxistas, entre comillas, son un pretexto nada más. Entonces no deberíamos darle tanta importancia a repetir y repetir que los marxistas están equivocados, los marxistas están equivocados, los marxistas están equivocados. No, lo que tenemos que hacer es construir partidos políticos en base a la defensa del capitalismo liberal y no a la refutación de las teorías marxistas, que ya hay toneladas de papel y tinta en todos los idiomas posibles porque se han refutado 1000 veces y además se repite siempre lo mismo, una cosa repetitiva. Los marxistas están equivocados, están en un error. ¿Okay? Ahí es donde yo saqué mi frase para contraponer a la de Hayek. Si usted cree que los marxistas están en un error, discúlpeme, el que está en un error es usted porque no conoce los verdaderos objetivos de los marxistas, de los socialistas de la izquierda. ¿Ok? Entonces, a ver, Cordero, si esto queda suficientemente claro. ¿Ok? Que esto aquí, los tanques de pensamiento, como yo lo he dicho muchas veces, tengo un artículo que se puede ver por ahí que se llama Muchos tanques, poco pensamiento, donde yo me largo una crítica contra los tanques de pensamiento porque están cometiendo un error, el error de creer que el socialismo es un error. Ok, el socialismo no es un error, es una monstruosidad moral, y la teoría, entre comillas, marxista o socialista es simplemente el pretexto que les da una coartada intelectual a los socialistas para montarse en el poder y no dejarlo jamás, sea por la razón o por la fuerza o por los votos por la razón no pueden, imposible, ¿ok? Porque la teoría marxista es un disparate, no tiene ni pie ni cabeza, es una colección de disparates. Entonces mi crítica a los tanques de pensamiento, señor, ustedes no se tomen en serio a la teoría marxista, no la compren a su valor facial. ¿Ok? De hecho, los marxistas, en su inmensa mayoría, jamás han leído El Capital, ni siquiera han leído el Manifiesto Comunista. Entonces no pueden estar insistiendo en el error de creer que el socialismo es un error. Bien, ahora vamos con Luis José, que me hizo 3 preguntas de Venezuela. No le entendí el apellido a Luis José, pero bueno, creo que es Luis José el nombre. ¿Ok? Que cómo se pueden identificar los partidos. Eso es muy sencillo. Yo tengo en mi página ahí que se llama albertomansueti.com un documento que se llama Taller número 1. Ahí tengo el test. El test consiste en aplicar el barómetro, digamos, de Marx y Engels, los 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, a ver cuánto mide. Usted tiene un partido, por ejemplo, como el de Leopoldo López, la Vanguardia Popular. Ese partido es socialista, afiliado a la Internacional Socialista, o sea, uno puede ver las expresiones de sus líderes y tal, y qué sé yo.
ellos firmarían gustosos los 10 puntos del manifiesto comunista si lo conocieran, ¿ok? Entonces, ahí tiene, busca entonces en mi página, el taller número 1, un pequeño test. Y ahí yo hago otro ejercicio, doy vuelta el manifiesto comunista, ok, los 10 puntos los doy vuelta, digamos, ¿cuáles serían la contraparte liberal a los 10 puntos del manifiesto comunista? ¿Cuáles serían los 10 puntos, digamos, liberales? Entonces ahí lo tiene Luis José, puede verlo, ok. Me pregunta Luis José sobre los libertarios. Mira, el problema con los libertarios es que están todos muy confundidos y caen en diversos tipos de confusiones, ¿ok? Yo tengo un documento donde estudio a los libertarios y el documento se llama De la revolución a la devolución, también está en mi página, lo puedes ver, Luis José. Digo esto para ir un poco más rápido y dar más espacio. Lo que tengo resuelto en artículos o en ensayos, yo los menciono y les digo dónde lo pueden buscar, ¿ok? Aparte de eso, ya repusimos, Daniel Cordero, muchas gracias por reponer la página foro liberal de América Latina.org, ahí están mis artículos y demás. Bueno, entonces, ¿en cuál filosofía y ética se basarían la derecha y la izquierda? Pregunta también Luis José. Bueno, básicamente, la derecha en la ética cristiana y la izquierda en la filosofía alemana, por decirlo así, o ideología alemana, o sea, Kant, Hegel, Marx. Kant, Hegel, Marx. Eso es la izquierda. Y por eso la confusión de los tanques de pensamiento que ponen a Kant como si fuera un héroe liberal. Cuando Kant y Rousseau, los dos de la mano, un alemán y otro francés, fueron los que echaron las bases filosóficas para el socialismo. ¿Ok? Lo que pasa es que son unos despistados de novela estos tipos de los tanques de pensamiento. Claro, ¿por qué son tan despistados los tanques de pensamiento? Porque viven en una burbuja, viven encerrados y no tienen contacto con la gente porque no tienen el deber de salir a buscar votos, que es lo que tenemos que hacer los políticos en ejercicio. Entonces ahora últimamente andan incluso contra la democracia, diciendo que la democracia no sirve, y Hans Hermann Hoppe que propone la monarquía, pero bueno, por Dios, por favor, mire, es que es una cosa terrible estar encerrado en una burbuja y no salir a la calle, no tomar contacto con las personas, no revisar encuestas, como nosotros en el Centro Liberalismo Clásico llevamos muchos años revisando encuestas. Bien, voy a seguir aquí. Eric plantea una relación a Benito Juárez. En eso yo sigo mucho a Santos Mercado, Eric. Santos Mercado tiene unos libros muy buenos, uno que se llama ¿Por qué no pedir permiso? Prohibido pedir permiso, y el otro, El fin de la educación pública, que acabo de leer porque cuando estuve en Tabasco él estuvo con nosotros y me los regaló. Y yo siempre le critico a Santos el error de creer que el socialismo es un error. Pero sus libros son muy buenos, salvo ese error. ¿Okay? Y acerca de la historia de México, leyendo esos libros, que yo te recomiendo, Eric, que lea los libros de Santos, Santos le pone los puntos sobre las CIES a la Revolución Mexicana y desbarata la leyenda negra respecto del porfiriato, de Porfirio Díaz y los positivistas y lo que fue el porfiriato. Santos expone ahí bastante evidencia histórica, concreta, de economía, que es su especialidad y demás, de que Porfirio Díaz, el sistema de gobierno de Porfirio Díaz era bastante liberal. ¿Ok? Entonces yo no sabía, sospechaba eso, porque lo mismo pasa en Venezuela con Juan Vicente Gómez, que son, Juan Vicente Gómez es un poquito anterior, o sea, Gómez se monta en el poder en el año, posterior, se monta en el año 1908, y Porfirio Díaz cae en 1910. Pero son esas autocracias modernizadoras basadas en ideologías un poco
un poco no muy del liberalismo clásico, ¿no? Como el positivismo, por ejemplo, de quien Porfirio y sus ministros eran muy adeptos, pero eran bastante liberales en lo económico y no eran socialistas, por lo menos en lo económico, para nada. Entonces yo te sugiero, Eric, que busques los libros de Santo Mercado o que lo ubiques a él. Tú vives en la capital también, igual que él, y te comuniques con él. Él con frecuencia se enoja conmigo porque yo insisto en que en el error de creer que el socialismo es un error. Pero bueno, somos muy amigos, yo lo quiero mucho, creo que él también me aprecia mucho, y a mí me dio una gran satisfacción encontrarme que él asistió a Tabasco a todas las actividades que hicimos ahí la vez pasada, recientemente. Ok, entonces vamos con ahora, Margarita el diplomado. No te puedo decir de Bailey porque no sé a qué Bailey te refieres, pero sí te puedo decir que es verdad lo que te dijeron en cuanto a que la individualidad cristiana del alma era un fundamento del liberalismo clásico. Eso es correcto, ¿ok? Es correcto, ¿por qué? Porque el cristianismo el cristianismo es la religión revelada, podemos decir así, de la salvación por gracia mediante la fe, así dice el apóstol Pablo, por gracia mediante la fe, pero mediante la fe en que en Jesucristo y en el sacrificio expiatorio. Ahora, la salvación es individual, y ahí viene lo que te dijeron, si no me equivoco, en el diplomado, que eso está bien, es correcto. O sea, poner la salvación en el individuo, ¿ok? Y si bien es por gracia mediante la fe, lo que te quiere decir es que la salvación no es algo colectivo. Y fíjate que contra lo que afirma la teología de la liberación, algunos teólogos de la liberación, los más atrevidos, han llegado a afirmar que la salvación es colectiva, que no hay salvación individual, que eso es demasiado individualista, que es una interpretación individualista de la religión cristiana, lo cual es una falsedad total. Acuérdese que la teología de la liberación es la rama cristiana o católica, digamos entre comillas, el socialismo, es el socialismo para cristiano, digamos, el socialismo para católico. Y como toda teoría socialista es una serie de falsedades, ¿ok? Pero vuelvo y repito, con eso no hay que tomarlo a su valor facial. O sea, las teorías esas son un pretexto para tomar el poder, que es lo que les interesa. Fíjense con Bergoglio ahora, como los jesuitas finalmente han logrado imponer un papa. Eso sí, hubo una conspiración. Okay, yo puse hace un tiempo en Facebook un cardenal belga que contó la conspiración para quitar de en medio a Benedicto XVI. Y hay un sacerdote ahí que lo dice muy claro. Puede buscar usted en YouTube un video de este sacerdote que se titula Benedicto XVI, el hombre que estorbaba. Y ahí explica bastante de la conspiración para deponer a Benedicto II, para presionarlo, para fastidiarlo, para molestarlo, para incomodarlo, a tal modo de obligarlo a renunciar. Y eso fue lo que hicieron y pusieron ahí a Bergoglio. ¿Okay? Y eso no lo digo yo, vuelta otra vez, no lo digo yo, lo dice este cardenal belga, no me acuerdo el apellido, búsquelo por ahí, que habla de una conspiración, y dice dónde se reunían, que se reunían en una ciudad suiza, ahí en una ciudad de Suiza, y eso son cosas que no digo yo, no es que yo estoy inventando nada, ¿ok? Está todo documentado ahí. Ok, Román, Peña Nieto, no, pero hermano querido, tenés que comparar una cosa con la otra. Mira, yo te recomiendo que te leas la serie que está escribiendo Jorge Chapas en Guatemala, una por una analizando las reformas. No hay ninguna posibilidad de confundir las 5 reformas de nosotros con las de Peña Nieto. Posiblemente la persona que te dijo eso no conoce las 5 reformas. Explícale las 5 reformas y chau pescado, Santas Pascua. ¿Me explico, Jorge? Román, ok. Y con esto
termino esta ronda. Ya tenemos una hora justamente, una hora y un poquito más. Así que voy a parar aquí, vuelta otra vez. Los mismos que intervinieron pueden intervenir de nuevo, incluso con las mismas preguntas o temas, pidiendo más aclaraciones, más explicaciones, con mucho gusto, ¿ok? Así que todo el mundo ahora a intervenir. Yo no voy a interrumpir, voy a ir anotando uno detrás de otro, por favor. Gracias a Dios que en serio no pueden hablar todos juntos. Muchas gracias. Opa, somos 20, aquí dice que somos 27. Bueno, en fin, a mí no me importa que seamos 27, o que seamos 7, o que seamos 3, o que seamos 300. A mí lo que me importa es que todos salgamos de aquí aprendiendo algo nuevo, cosas nuevas y sabiendo más de lo que sabíamos al entrar. Seamos 27 o 47 o 17. Gracias. Cambio, escucho. Bueno, yo creo que esta sí es la última mía. Disculpe, profesor. Mire, arbitrismo salmatino. Yo necesito que usted me aclare esas dos palabras, que son juntas, porque así fue dada en la clase. Cambio. ¿Y alguna otra pregunta? Por favor, aprovechemos esta oportunidad. Cambio. Muchas gracias, Daniel Cordero de Colombia. Profesor Alberto, muchísimas gracias por la aclaración respecto de los tanques de pensamiento. Pues ahora mismo está escuchándonos uno de los colaboradores que tenemos acá en el partido en Colombia, y el próximo mes, el 5 de mayo, va a venir uno de los líderes de la izquierda más dura, señor Gustavo Petro, a la ciudad de Bucaramanga. Básicamente nosotros hemos estado trabajando el proyecto de las 5 reformas, pero nos hemos encontrado con la situación de que la izquierda aquí le ha vendido muy bien a la gente la idea de que existe como tal un cuerpo de teoría o una doctrina lógica y coherente con respecto al marxismo. Entonces, por eso la pregunta anterior hacía referencia a una manera, tal vez una estrategia de pronto desde la óptica de las 5 reformas, de refutar rápidamente el marxismo como tal. En segundo lugar, lo que quería hacer era una consulta sobre esa visita que va a hacer ese señor. Pues el evento va a ser abierto y estábamos pensando en asistir precisamente para tratar de confrontar a la persona y entre toda la gente que va a estar allá, que va seguramente a haber mucha gente confundida que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pues tratar de darnos a conocer, a mostrarnos como una opción, una alternativa totalmente opuesta a lo que es la izquierda colombiana. Y por otro lado, encontrar algunas personas que a lo mejor quieran profundizar y conocernos más para lograr un mayor alcance en lo que son los medios de comunicación locales, y darnos a conocer entre esas personas que se están involucrando en lo que es la política acá en la ciudad. Digamos que en las regiones de Colombia, el departamento de Santander, esta ciudad de Bucaramanga, tiene una tendencia bastante fuerte a lo que es el Partido Liberal, que en este país es socialista. Entonces, quisiera de pronto escuchar qué sugerencias puede tener el profesor sobre este asunto. Muchas gracias. Buenas, profesor Jesús Borges de Venezuela. Mi pregunta es, ¿qué me puede decir sobre el foro, el foro de Sao Paulo, y sobre los mitos típicos de socialistas sobre la revolución industrial, como que los niños eran sobreexplotados y ese tipo de cosas? Gracias. Hola, buenas noches. Les habla Kevin desde España. Un saludo. Cambio. Kevin, creo que no se te escucha. Sube un poco el volumen para que podamos escucharte. Cambio. Y buenas noches, Kevin.
Adelante, Kevin, adelante, adelante. Se te escucha muy bajo, por eso es que pienso que puedes subir un poco el volumen y si hay alguna otra pregunta, bueno, adelante. Y bueno, esperamos por Kevin, cambio. Buenas noches, les hablo desde España. Un saludo, perdón por llegar tarde. Aquí son ya las 3:10 de la mañana y he estado escuchando lo que han venido enseñando el profesor. Profesor, buenas noches y a todos. Cambio. Buenas de nuevo, profesor Luis Agrinzones, de Venezuela. Primero, muchas gracias por su aclaratoria y mi otra pregunta es con respecto al patrón oro. ¿Cómo se aplicaría el patrón oro en una economía de un país tipo Venezuela, con crisis económica que en estos momentos está muy dependiente del patrón dólar y con una reserva de oro casi agotada? O sea, ¿de qué manera óptima se puede aplicar el patrón oro en el caso de que un partido liberal tome el poder y comience a aplicar las 5 reformas? Cambio. Ok, déjame ir respondiendo a estas cuestiones. Ok, Margarita, vamos primero con Margarita. El arbitrismo salmantino por la Escuela de Salamanca está muy bien explicado, lo vas a encontrar, te va a servir mucho en una publicación que se llama España Ilustrada. Busca en Google las siguientes palabras: arbitrismo político económico, España Ilustrada, ponele así, ¿ok? Yo no sé manejar bien sello o si no te lo paso el link tú estás en Skype aquí, ok, aquí mismo en el chat de Skype te paso el link para que lo veas. Ya va, un momento. Aquí está. Ok, aquí te paso el link de la publicación España Ilustrada. Es un tratamiento muy extenso, muy exhaustivo, pero muy claro también de lo que es el arbitrismo para disminuir los impuestos. O sea, basado, la escuela, te puedo hacer un resumen de qué trata la cosa. Mira, la monarquía se puso hacia el siglo XVIII, XVII, XVIII, la monarquía se puso muy costosa, ¿ok? Había que mantener una cantidad enorme de parásitos en la corte. Mucho más que ahora, no te creas. Mira, si tú comparas lo que cuesta la monarquía española, que tanto se quejan los partidos de izquierda, es una de las monarquías menos gastivas de lo que es Europa, ¿no? O sea, no gastan tanto. En cambio, en el siglo XVII y XVIII sí gastaban mucho. Entonces había un movimiento fuerte de reformas y como todo, y de inspiración liberal. Por eso, como todo movimiento fuerte de reforma de inspiración liberal, el arbitrismo salmantino, por usar ese nombre, lo que quería más sencillamente era reducir los impuestos, reduciendo los gastos de la corte y los gastos fiscales, digamos, el gasto estatal y demás, y se basaba en las ideas económicas de la Escuela de Salamanca, que como sabemos fue el antecedente de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Okay? Entonces ya te pasé por el chat de Skype la explicación esa de esto mismo que yo te estoy resumiendo. Bueno, ahí está mejor explicado y más ampliamente explicado en esa página que te pasé el link. ¿Está bien? Dice gracias, ok, perfecto, por nada, ese es mi trabajo, pasar, o sea, por eso lo que
la verdad que me disgustó mucho cuando Landa y esos anarquistas de Maracay dijeron que yo era un tipo que me citaba siempre únicamente a mí mismo. Eso es una mentira. Digan cosas ciertas de mí, pero no digan mentiras. O sea, yo es verdad que me cito a mí mismo cuando en algunos artículos yo explico cosas que no he encontrado explicadas en otra parte, pero cada vez que encuentro cosas que están bien explicadas en otra parte, bueno, te pongo ahí la cita, pues, el link o lo que sea. Bueno, vamos con Daniel Cordero de Colombia sobre Petro y la visita a la ciudad de la gente de Petro y compañía. Daniel, te voy a insistir en lo que ya te insistí en la ronda pasada. Mira, a los marxistas no les podés refutar nada, porque no les interesa, no escuchan. Ahí es donde yo me pongo un poco con los tanques de pensamiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que un marxista se va a arrepentir? ¿Que un marxista va a decir, bueno, en realidad estaba equivocado, ¿sabe? Entonces voy a renunciar a la cátedra que tengo en la universidad, a la beca que tengo ahí, al puesto de decano en la facultad, voy a renunciar, porque ustedes, los austríacos, me han demostrado que está ahí equivocado. O yo voy a renunciar al Ministerio de Economía, ya no voy a ser más ministro de Economía y por lo tanto no voy a tener la vida regalada que tengo y el plan de pensión en las Naciones Unidas que tengo, porque Daniel Cordero me ha convencido de que él tiene razón y yo estoy equivocado. ¿Qué es lo que piensan? O sea, ¿dónde han visto un marxista que se haya, por favor? ¿Ok? Por eso es que yo estoy siempre en contra de la filosofía de la Marroquín. Tienen ahí en la Marroquín un marxista arrepentido que es Carlos Sabino. Entonces lo muestran por todas partes, el ejemplo de marxista arrepentido que escribió un libro que decía todos nos equivocamos y tal. Un ejemplo tienen frente a miles, decenas de miles, cientos de miles de marxistas que no se arrepienten ni se van a arrepentir jamás en la vida porque viven muy bien, caramba. A ver cuándo entendemos. ¿Cuántos parásitos hay en la alcaldía de Bogotá, socialistas viviendo del erario público y del trabajo y el sudor y el esfuerzo de los contribuyentes bogotanos y colombianos en general, por Dios? ¿Quién puede estar pensando que, mira, yo leía von Bauer, a la pucha, entonces la teoría de la plusvalía era un error, entonces yo voy a renunciar a la postulación que tengo para las Naciones Unidas en la UNESCO? No, Daniel Cordero, no, a ver si nos entendemos. Mira, por cierto, a tu paisano de tu ciudad, Gerson Navarro, yo tuve un diálogo con él y parece, a ver si tú puedes hablar con él, no le gustó, él viene del Mises Instituto de Colombia, él fue el que armó el Mises Colombia y tal. Entonces, los anarquistas le han hablado pestes de mí, él me lo dijo, ¿no? Oye, esos tipos sí que te odian. Claro que me odian, porque yo les digo lo que son, unos inútiles, inservibles, incapaces de detener al comunismo, de detener al Foro de Sao Paulo, de detener y lo único que hacen de vez en cuando, y algunos de ellos, no todos, es votar por el mal menor, como Macri, por ejemplo, en Argentina, o cosas así, y después defienden a capa y espada a Macri, por pésimo que sea. O sea, por supuesto que me odian, y tienen sus buenas razones para odiarme, ¿ok? Porque yo les digo lo que son, y eso es verdad. Dicen que yo soy muy controversialista, muy controversial, muy confrontativo, y bueno, entonces, Daniel, al que hay que dirigirse es al público general, no a los marxistas. A la gente hay que decirle que el marxismo es un cuento, que es un engañador, y a la gente no la podés poner a leer a von Bauer. La gente que trabaja, las empleadas domésticas, las empleadas de las tiendas, los empleados de banco, no van a ponerse a leer a von Bauer, porque además tendrían que leer primero El Capital y después von Bauer para ver qué es lo que dice mal y a ver cómo von Bauer lo refuta. No, viejo, no. En eso estamos desde que Hayek fundó la de Montpellier en el año que yo nací, el año 47, o sea que son 68 años que están en eso y nunca... Y el socialismo cada vez más fuerte y el comunismo cada vez más fuerte. ¿Ok? Entonces,
es a la gente que hay que dirigirse, no a los marxistas, que están todos sociólogos, periodistas, todos están viviendo gracias al esfuerzo de los trabajadores, ¿okay? Que pagan impuestos, los trabajadores independientes y los trabajadores dependientes. Entonces hay que cambiar el destinatario de nuestro mensaje. Olvidémonos de los marxistas y los socialistas que están acomodados en sus puestos públicos, en sus universidades, en sus burocracias internacionales. Esos no se van a convertir, es perder el tiempo y gastar saliva, tinta y papel tratando de que ellos entiendan que Marx estaba equivocado. Ni saben qué es lo que dijo Marx, porque lo que ellos, vuelvo y repito, viven muy bien y viven sin trabajar, sin hacer nada. ¿Okay? La alcaldía de Bogotá me hace acordar a veces la alcaldía de La Paz aquí en Bolivia, donde yo viví los 6 primeros meses que estaba en Bolivia. Bueno, ahí en la alcaldía de La Paz, un reducto marxista, que son anti-Evo, porque son otro partido socialista, que se llama Sin Miedo o algo así. No tiene nada que ver contigo, Margarita, ¿okay? Movimiento Sin Miedo se llama, MSM. Y tenían la alcaldía de La Paz, era de ellos, y yo pasaba a veces a las 11 de la mañana, cuando estaba haciendo mis trámites para ver si pagaba las multas y todo eso, las multas por inmigración ilegal, y entonces como a las 10, 11 de la mañana salían afuera, había una placita a tomar sol, ¿no? Porque es mucho frío en La Paz. Entonces estos chicos salían a tomar café, vendían café ahí las empleadas, no empleadas, no, eran informales, vendían café con empanaditas y tal, y se pasaban hablando y charlando toda la mañana ahí. Ese chiste que dice, ustedes vienen a trabajar por la tarde, dice, no, nosotros no, por la tarde no venimos, cuando no trabajamos es por la mañana. Bueno, así era la alcaldía de La Paz. Sopotoscientos empleados, funcionarios, trabajadores, obreros, que en la nómina, una nómina, el señor ese triplicó la nómina de la alcaldía de La Paz. ¿Tú crees que lo va a convencer con los argumentos de von Bauer, Daniel Cordero, por Dios? Okay. A ver si le explica eso a Gerson Navarro, que él no me quiso entender y parece que se dejó llevar por las cosas que le dijeron de mí. Va. Si conversas con él, digo, tampoco es que yo esté muy preocupado por lo que digan de mí. Okay. A esta altura del partido, una mancha más que le echa el tigre. Bueno, el Foro de Sao Paulo, ok, hay un montonón, busca la página del doctor Olavo de Carvalho en español, ponle así, Olavo con B corta, de Carvalho con B corta y LH, Olavo de Carvalho en español, si no lees portugués, si lees portugués, adelante, pero él tiene una página en español donde habla extensamente del Foro de Sao Paulo, cómo nació, año 90, cuando la caída del muro, los socialistas decidieron reorganizarse haciendo algunos cambios estratégicos, siguiendo más la dirección del marxismo cultural que era del marxismo económico. Por eso yo pongo siempre a Brasil y Chile como ejemplo de marxismo más cultural, que Brasil, Chile y Bolivia como ejemplo de marxismo más cultural que económico. Entonces, el doctor Olavo de Carvalho tiene una página en español. Ahí explica él cómo nació, cómo Lula dirigió y sigue dirigiendo el Foro de Sao Paulo en una especie como de trípode ahí entre Brasil, los socialistas brasileños, Cuba y Venezuela. ¿Ok? Donde ese era el trípode, digamos así. Ok, aquí está el nombre de qué, Olavo de Carvalho, ya te lo voy a poner aquí, Olavo de Carvalho, busca la página en español que él tiene, ya te escribí el nombre en el chat de Skype, ok, y ahí sobre el Foro de Sao Paulo hay mucha documentación muy buena y de parte de Olavo. Ok, entonces, un saludo fuerte, Kevin de España. Kevin es
nos honra con su presencia a pesar de ser las 3 de la mañana en España, que él es español pero de padres colombianos, y yo lo estoy interesando mucho en el tema de las 5 reformas, a ver si él puede hacer un poco el puente entre España y Colombia para promover las 5 reformas. A mí me interesa mucho, y por eso elegimos, los del Centro de Liberalismo Clásico, elegimos a Adriana Ferrer como vicepresidenta del Centro de Liberalismo Clásico por sus credenciales. Adriana es una politólogo muy capaz, pero además Adriana es venezolana y vive en Argentina. Y por la experiencia que tenemos, las personas latinoamericanos o españoles en este caso, que conocen otro país, pueden, pero que conocen no como turistas, ¿no?, sino que han vivido o están viviendo en otro país. Esas personas, a diferencia de los que nunca salieron de su país a vivir en otro país, no digo que no hay excepciones, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que saben más rápido del cuento de las izquierdas, que nos meten siempre el cuento de que mi país es muy diferente porque mi país no se puede comparar porque es muy diferente. Hay vivido en otro país como Margarita Fuente, pero ella es muy inteligente y es muy culta y muy leída y muy instruida, entonces no hace falta que Margarita Sin Miedo viva en otro país distinto a Venezuela, creo que no ha vivido en otro país, para que salga de ese cuento. Pero al normal de la gente, sacando casos excepcionales como el de Margarita, al normal de la gente hay que esperar que tenga la experiencia de vivir en otro país, no de turismo, pero de vivir en otro país, para que se dé cuenta lo parecido que son todos estos países. Entonces, de esa manera puede salir del cuento de que mi país es muy diferente, porque mi país es totalmente atípico y muy especial, y no se puede comparar con ningún otro de la región ni del planeta. Bueno, entonces hay que salir de ese cuento para poder entrar en la filosofía de las 5 reformas, porque las 5 reformas son las mismas para todos los países. Entonces mucha gente te dice, ¿y cómo puede ser eso? Y bueno, es muy sencillo. Si los males son los mismos, entonces los remedios son los mismos. Si tú tienes, 5 enfermos de apendicitis en una sala de un hospital, bueno, le sale apendicectomía a los 5. ¿Okay? Porque tienen la misma enfermedad, porque le va a recetar cosas distintas o tratamientos distintos. Si tú tienes 5 enfermos de lumbalgia, bueno, pucha, es el mismo mal, entonces los remedios son los mismos. Ahora, el problema es que el cuento que las izquierdas nos han metido es que estos países son muy diferentes, que estos países son todos muy diferentes, por lo tanto no se puede comparar, y entonces el libre mercado no tiene sentido porque este país es muy atípico y bla bla bla. Y después resulta que los socialistas te meten el mismo modelo cubano en todos los países. ¿Ok? Algunos con más presión sobre el marxismo cultural que sobre el económico, y otros al revés, pero más o menos el mismo monstruo de 2 cabezas manejado por el Foro de Sao Paulo. Ok, faltaría media hora a ver ahora si hay más intervenciones. Pueden ser sobre los mismos temas, las mismas personas, si han quedado dudas. A Grinzone faltaba el patrón oro. Grinzone, vos que sos de Venezuela, mira, búscate la ley de monedas de la época de Gómez, la ley de moneda de 1918. Se va a cumplir 2 años en 2018 de la ley de moneda de 1918. Esa ley de moneda de 1918, ¿ok?, es una de Venezuela. Y ojo que en los otros países hay unas más o menos parecidas en la misma época o anteriores. Por ejemplo, aquí en Bolivia la ley de moneda de Melgarejo, eso es en el siglo XIX, 1850, 60 más o menos. Bueno, muy parecidas, todas tienen, y porque todas se inspiran en una ley buena, que fue la ley de coinaje, de acuñación de 1792, que fue la ley de Estados Unidos, ¿ok? Y se hizo muy famosa porque en Estados Unidos imponía la pena de muerte a los falsificadores de moneda, esa ley de 1792, y algunos países latinoamericanos también ponían en su ley de moneda, inspirada en aquella,
el patrón metálico, que a veces era bimetálico, a veces trimetálico, o sea, oro, plata y cobre, para las denominaciones grandes, medianas y pequeñas respectivamente. Y en Estados Unidos, que yo sepa, hasta donde yo investigué el tema, nunca se aplicó la pena de muerte, nunca ahorcaron a nadie por falsificar moneda, y era porque la penalidad era tan fuerte que era disuasoria, digamos, y nadie se atrevió a falsificar moneda. Perdón, no me refiero a los falsificadores comunes, sino a los ajustadores que robaban metal y se lo escondían en el bolsillo, y entonces los ajustadores, y para ellos aplicaba la pena de muerte, ¿no? En Estados Unidos, en esa ley de moneda. Y la mayor parte, sacando que no todas se pusieron lo de la pena de muerte, pero en su mayor parte se basaban en eso. Y vos que estás en Venezuela, podés buscar la ley de moneda de Gómez del año 1918, si no me acuerdo mal, ¿okay? Que establecía el patrón oro, como debe ser, de una manera muy sencilla. O sea, definía el bolívar como una unidad monetaria equivalente a tantos granos de oro, granos con N y no con M, o sea, es una medida de masa, si no me equivoco, porque hace mucho que no la veo de vuelta. No sé si granos con N o gramos con M, ahorita no me acuerdo. Pero en tantos gramos oro de ley tal y cual, y es, o sea, es darle a la moneda una base estable, un patrón fijo y objetivo. Ahora, tú me dices que las reservas de oro están agotadas en Venezuela. Con más razón para establecer el patrón oro, porque entonces eso va a ser si digamos el día de mañana Venezuela o cualquier país, no importa la reserva que tenga, va a ser tan atractivo para la inversión extranjera tener una moneda denominada en oro que no pierde valor como el dólar, que va a haber una cantidad enorme de inversionistas y capitales de todas clases que van a querer afluir a Venezuela o a ese país. Por eso iban a ser un ejemplo para todo el mundo. Y eso no lo digo yo, vuelta otra vez, insisto y repito, no lo digo yo, lo dice el grupo de Shanghái, que son los chinos, los rusos y unos países ex República Soviética y asiáticos del sur, que están haciendo una especie quieren que sea un contrapeso al Fondo Monetario, y están pensando en volver al patrón oro. Digo volver porque el patrón oro fue la regla en el siglo XIX, ¿okay? Y están pensando en volver porque quieren salir del patrón dólar. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, Venezuela entrara al grupo de Shanghái? O sea, no está Venezuela, me refiero a una Venezuela donde un gobierno liberal pudiera hacerlo. Yo digo esto porque alguna gente dice que nuestras propuestas son muy utópicas. Yo digo que no, utópicas son las socialistas. Yo digo que las nuestras son muy realistas y mostramos, porque para eso tienen que servir estas reuniones de los miércoles, para poder familiarizarnos bien con nuestras posiciones, nuestras propuestas, y podamos explicarle a la gente, no a los marxistas, Daniel Cordero, no a los marxistas, a la gente normal, ¿ok? Que le podamos explicar cómo sería nuestra propuesta para que vea que no son nada utópicas, y podemos ir inscribiendo gente en un grupo político que más adelante puede ser un partido. Sin preocuparnos ahora por el CNE y todo eso. Como yo digo siempre, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. ¿Ok? Bueno. Entonces con esto quedan contestadas. Kevin, muchas gracias por estar. Yo sé que son las 3 de la mañana, las 3:30, ya deben ser como las 4 en España. Pero Kevin, queremos animarte a que sigas con nosotros, a que si no puedes participar un día porque estás durmiendo, bueno, no importa, pero tú mismo me pusiste que estás leyendo bastante, estás escuchando los videos. Estos videos, gracias Eric los graba, ¿ok? Eric García de México. Y entonces podemos hacer lo que estamos haciendo, cooperando gente de distintos países, de diferentes edades, hombres y mujeres, jóvenes y viejos y no tan jóvenes. Estamos cooperando para hacer una gran corriente de opinión. Aquí, no sé si está de Perú Gustavo, que es el Gustavo, no, Gustavo no lo veo aquí
en la lista, pero Gustavo Romero, sí, aquí está, Gustavo Romero está conectado. Bueno, quiero hablarles de Gustavo. Gustavo es el vicepresidente del Foro Liberal para América Latina y el presidente es Rodrigo Mora, que mencioné al comienzo. Gustavo está con Claudio Sola ahora haciendo una cosa muy buena, que es promoviendo el voto en blanco viciado, ¿ok? Porque las dos alternativas que se presentan en Perú en la segunda vuelta, tanto Keiko como Kuczynski, tienen el mismo programa, que es el mismo gastado programa del consenso de Washington de los años 90, y no quieren avanzar de ahí, no quieren hacer reformas de fondo. ¿Okay? Y ellos mismos lo han dicho, además, como digo siempre, no soy yo el que invento esto, ellos mismos han dicho que están buscando la continuidad del modelo, con distintas palabras lo han dicho, con distintas palabras, con sus palabras lo ha dicho Keiko Fujimori, y con sus palabras lo ha dicho Kuczynski, de modo que te están ofreciendo milanesa con arroz o milanesa con poroto. Okay. Esta mañana a mí me dan media hora en una radio aquí en Bolivia y yo, mira, esto es como un menú que te dicen, aquí tienes milanesa con arroz, o si no, puede ser milanesa con poroto, o milanesa con ensalada, o milanesa con papa frita, o milanesa con papas al vapor. No, todo milanesa. No, pero tú puedes elegir, o sea, puedes elegir el contorno, ¿ok? Y si presionas mucho y hay un partido que quiera diferenciarte, te dice, bueno, mira, nosotros tenemos, ¿sabes qué? Milanesa de pollo, o sea, no de res, sino de pollo. Bueno, entonces, y eso como gran cosota, de la izquierda, ¿no? Y por eso, y es una cosa curiosa, yo me río con las elecciones en el Perú, como ahora sale Verónica Mendoza y toda la izquierda a decir, voten por PPK, y después que se pasaron 5 años protestando contra el modelo y diciendo que el modelo era oligarca, burgués, etcétera, entonces ahora dicen, no, hay que votar por PPK. ¿Por qué quiere votar la izquierda por PPK? Muy simple, porque PPK es un hombre débil, un hombre... bueno, yo no quiero decir anciano porque yo también lo soy, pero bueno, yo no soy candidato. Lo que quiero decir es que su fundamental debilidad, aparte de la cuestión de la edad, es que no va a tener mayoría en el Congreso. Entonces para la izquierda van a jugar a la pelota con PPK, van a practicar tiro al blanco con PPK, lo van a destrozar. Okay. En cambio con Keiko les va a ser un poco más difícil, no van a poder jugar a la pelota porque Keiko tiene 40% de los votos en la primera vuelta o más y tiene mayoría en el Congreso y posiblemente su hermano sea presidente del Congreso. Por eso entonces la izquierda dice hay que votar por PPK. Por eso Daniel Cordero, no tomes en serio a la izquierda, si la izquierda hoy día dice una cosa, mañana dice otra y como si nada. Hay que dirigir nuestro mensaje a la gente, no a la gente normal, no a la gente de izquierda, por favor. Bueno, y muchas gracias a Daniel Cordero por haber resuelto casi de inmediato el problema que había en la web nuestra, ¿ok? Faltarían unos 15 minutos, más o menos 20 minutos, a ver, cambio y escucho más intervenciones. Gracias. Alberto, buenas noches. Saluda a Jorge Chapas de Guatemala con una pregunta en términos de la audiencia a la cual debemos de apostarle en nuestra iniciativa de 5 reformas. Hemos hablado en algún momento o varias veces más bien sobre el tema de la clase media, pero hoy estuve escuchando un conversatorio que se tuvo con Héctor Ñaupari hace algunos años, también en un curso del Centro de Liberalismo Clásico, y él hacía alguna referencia a que deben ser los pobres a los que debemos de llegar con el mensaje. Me gustaría que retomáramos ese tema de hacia quiénes debemos de llegar, porque también en nuestros países se suele hacer mucho énfasis en el tema de los jóvenes, ¿verdad? Como los mejores candidatos o el segmento de población con mayor potencial por el tema del voto que significan, la gran cantidad que representan en nuestros países.
pero eventualmente me parece que a los jóvenes, dependiendo de la edad y muy generalmente, no les interesa el tema de la política. Así es que me gustaría retomar ese tema, se los agradezco, gracias y cambio. Gracias, Jorge, y aprovecho para felicitarte por tu serie de las 5 reformas en el periódico. Estás campeonando, como dicen los gringos. Cambio, más intervenciones, por favor. Y hablando de Guatemala, felicito también a Raymond, que creo que está aquí entre nosotros. Raymond está lo veo muy activo en el Facebook también, muy conversador, extrovertido, como tenemos que ser la gente de las 5 reformas para pasar el mensaje. Más intervenciones, por favor, cambio. Román de la Rosa de los Santos, el tema de la privatización que tanto ofende a los socialistas, ¿cómo poder abordar este tema con la gente? Gracias, Román. Aprovecho también para dar gracias a Diego Ramírez de Costa Rica, que está aquí. Yo sé que a él le cuesta, él no es muy propenso a la actividad con 5R, pero por eso valoro mucho la presencia de Diego aquí. Te animo, Diego, a que te sigas reuniendo con nosotros. No importa lo que puedas hacer o no hacer con los recursos que tengas, pero te animo a que sigas con nosotros los miércoles y que intervengas cuando quieras. Gracias, Diego. ¿Más intervenciones? Luis Agrinzones de Venezuela, de nuevo, profe. Esta es una pregunta que no es propia mía, sino que me hizo mi madre hace unos días, con respecto a las 5 reformas y planteada en el caso de que ya se están ejecutando. ¿Cómo se haría con esas personas que están ahorita, tienen una pensión de jubilados, que en el caso de las 5 reformas, al pasar la educación a ser privada, pues administración privada, ¿qué se va a hacer con esas personas que antes de que se emplearan las 5 reformas recibían pensión de jubilación, ya, o sea, por parte del Estado, que ya no va a ser así? Cambio. Ok, permítame atender estas 3 intervenciones. Jorge Chapas, lo que escuchaste de Ñaupari tiene razón. Él dice que hay que dirigirse a los pobres principalmente, y tiene razón por una cosa muy simple y fácil de entender. Los pobres son los más damnificados por el socialismo. Entonces Ñaupari tiene razón en relación con los pobres. Ahora, además, bueno, ahí está el grueso de los votos y nosotros queremos llegar al Congreso. Lo que ocurre es que yo insisto en la clase media como paso previo. ¿Por qué? Porque la clase media es la nuestra. ¿Ok? Como paso previo, es la que nos queda más cerca. ¿Ok? Ahora, la clase media se divide, la que nos queda más cerca, se divide en 2 segmentos, podemos decir así. Los ideologizados marxistas, no, eso no. ¿Ok? Al resto de la clase media, y que lo podemos hacer más fácilmente, porque no nos es tan fácil, como pertenecemos nosotros a la clase media, no nos es tan fácil llegarle a los pobres. Además no tenemos los recursos para hacerlo. No tenemos recursos para comunicar masivamente. Gustavo y Claudio en Perú están haciendo un esfuerzo meritorio, loable, para salir de vuelta con la pepa. ¿Ok? Entonces eso merece un aplauso de todos nosotros. Aquí no se puede aplaudir porque estamos en sello, pero bueno. Entonces lo que yo digo es que podemos empezar con la clase media muy simple, con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestro dentista, el pediatra de nuestros niños. A eso es lo que me refiero, que tenemos que empezar por ahí.
El pediatra de nuestros niños, digo yo, porque yo personalmente, cuando tenía mis hijas en edad de pediatra, hablaba mucho de política con el pediatra de ella que yo la llevaba en Caracas, ¿no? Allá en la Plaza Altamira, hace muchos años. ¿Okay? Entonces, además era vecino mío, el pediatra y tal. Entonces, con el dentista es más difícil porque uno tiene la boca abierta, normalmente lo escucha él y tal. O la mujer con el ginecólogo, la ginecóloga, a eso voy. No con el psiquiatra, porque eso ya presenta otras complicaciones. Pero a eso voy. Si alguien te quiere vender un seguro, a vos, venderle las 5 reformas vos a él. No sé si me explico. O sea, estamos en contacto constantemente con personas de nuestra clase, entonces, como paso previo a ir a los pobres, vamos a empezar por ahí, y después una vez que tengamos, de paso como quien ensaya y todo, pero eso sí, no a los marxistas, no a los socialistas. ¿Ok? En cuanto a los jóvenes, mira, el problema con los jóvenes es que o están ideologizados por la educación adoctrinante y catequizadora del socialismo, o están furiosamente, brutalmente ignorantes. Yo me espanto de la mala calidad de lo que son los colegios, tanto a nivel primario como secundario, incluso la universidad, de lo ignorantes que son los jóvenes hoy en día. ¡Qué horror! Y por supuesto que son antipolíticas, pero son antipolíticas porque son ignorantes, es decir, ellos no entienden la política, esa es la verdad. Entonces no quieren hacer un esfuerzo por entender. Además no son capaces de diferenciar la política de la politiquería, como hemos planteado muchas veces. ¿Ok? Entonces están hastiados de la politiquería y tienen razón, todos nosotros estamos hastiados de la politiquería, pero no tienen el empuje, la curiosidad suficiente como para decir, bueno, ¿es esto la política? ¿Es todo lo que hay? Todos estos chismes, todas estas denuncias de corrupción, que las marchas que no logran nada, que no llevan a nada, los presidentes ladrones, los que se quieren perpetuar en el poder. Esto es, bueno, si esto es la política, a mí entonces eso no me interesa, ni me hablen del asunto. ¿Ok? Entonces, con los jóvenes encontramos ese problema. Yo, lo que a lo mejor resulta, porque aquí sí puede haber cambios de un país a otro, a lo mejor resulta, en vez de dirigirse a los jóvenes, dirigirnos a los cuarentones. Los cuarentones, como yo, además otra cosa, el joven no tiene ninguna clase de experiencia en la vida, el joven no ha recibido ningún golpe de la vida todavía, el joven todavía está viviendo con los padres, a lo mejor está escuchando música en su cuarto, así, ese tipo de vida, a lo mejor estudia, pero vive de los padres, o a lo mejor no estudia ni trabaja, pero igualmente vive de los padres. Entonces, a lo mejor los jóvenes no. Lo que pasa es lo siguiente, que ese tipo de joven es carne fresca para el marxista. Entonces, a lo mejor nosotros deberíamos, en términos de edad, dirigirnos más a los cuarentones, que como yo siempre digo, los cuarentones ya han tenido sus tropezones, ¿ok?, en la vida. Ya sea porque no pudieron terminar la carrera, porque la terminaron y no encuentran empleo, en fin, han sufrido sus tropezones, incluso han sufrido tropezones sentimentales, mucho cuarentón divorciado o en plan de divorciarse, o cuarentona también, ¿no? O sea, divorciada o en plan de divorciarse, y con frecuencia, no digo que siempre sea así, pero con frecuencia en los divorcios hay una motivación subyacente, o sea, las holguras económicas y las estrecheces por las que tienen que pasar los matrimonios no son lo más recomendable para mantener la unidad de un matrimonio y consolidar su convivencia armoniosa, no sé. Aquí que si hay algún pastor como Román, que es pastor, que me corrija si me equivoco, pero esa es la experiencia que yo tengo por los casos que he escuchado, ¿ok? Entonces, a eso voy con la intervención de Jorge Chapa de Guatemala. Román dice que el término privatización ofende a los socialistas, pero vuelta y te digo, Román, no es a los socialistas a los que hay que dirigirse,
es a la clase media desorientada y después a los pobres desorientados. A los socialistas no lo va a convencer nunca, nunca te van a aceptar de la privatización, no te van a aceptar ni la palabra, no te van a aceptar ni que le hable. Ahora, que ellos han tenido éxito adoctrinando a la gente y la gente se ha comprado entero y se ha tragado completo el discurso socialista antiprivatizador. Bueno, eso es otra cosa. ¿Ok? Pero entonces a la gente le tienen que decir, mira, los marxistas son unos vivos, por decirlo, o sea, por no decirles inmorales, son unos tipos que están viviendo sin trabajar, a costilla del esfuerzo de los impuestos y son gente a lo que les gusta dominar a los demás, decirle a los demás cómo tienen que vivir, y eso es una cosa que les agrada muchísimo a los marxistas. ¿Ok? Y entonces a la gente normal, vuelvo y repito, Román, lo mismo que le digo a Daniel Cordero, nuestro mensaje tiene que ir para la gente normal, no para los socialistas. Los socialistas envenenados, fanatizados, ideologizados, y que además viven muy bien, ¿ok? No tienen por qué revisar su doctrina, no tienen razones. Para decirlo en términos de los economistas, no tienen incentivos. ¿Okay? Yo les aplico a los economistas de los tanques de pensamiento su propia medicina. Se la pasan hablando los economistas, y está muy bien, yo no digo que no, de los incentivos. ¿Okay? Y dice que la economía asfixiada por el socialismo ahoga los incentivos. Y es correcto. ¿Okay? Pero también tienen que entender los economistas que no saben de política, porque siempre se quejan de que los socialistas no saben economía, pero ellos, los economistas liberales, no saben de política. Lo que también tienen que entender que a los socialistas la economía de mercado no le ofrece ningún incentivo. Y lo más probable es que el socialista vaya a desmejorar su posición. ¿Okay? A menos que busque un trabajo honesto, que busque un trabajo decente, y entonces tal vez pueda reciclarse, reconvertirse, no sé qué palabra utilizar, y hacerse por primera vez en su vida un agente útil para sí mismo, su familia y la sociedad. ¿Okay? Pero si no pueden hacer eso, no van a mejorar su posición y muy por el contrario. Ahora, no estoy hablando de los empleados públicos decentes, de buena fe, que ese fue un tema muy importante que tratamos en la reunión pasada. Yo les recomiendo, que está ya por ahí, creo, el audio de la reunión pasada. Hay muchos funcionarios públicos, tanto en funciones propias del Estado como en funciones impropias del Estado, ese tema lo tratamos bastante, que no son marxistas ideologizados, no son gente deshonesta, digamos, son gente muy honesta, en algunos casos muy competente, ¿ok? Profesionalmente hablando. Entonces, ahí me recuerdo de que creo que fue en la clase pasada, en la reunión pasada de los miércoles, que tratamos ese tema, y es muy simple, a ellos tenemos que pasarle el mensaje y decirle, tú trabajas para el Estado, estás ganando poco, eres maltratado, estás bajo un jefe que normalmente es abusivo y es un acomodado político que sabe menos que tú del asunto. Entonces, si es en las funciones propias del Estado, lo que hay que, o sea, seguridad, justicia y obras públicas, lo que hay que decirle es, tus funciones son verdaderas funciones del Estado, por lo tanto van a ser mejoradas en cuanto a tu remuneración y tu consideración social y el tratamiento profesional que vas a tener después de las 5 reformas. Vos vas a mejorar sin duda tu posición en relación a la que está ahora. Y si es un educador, médico, o empleado del Seguro Social, que es empleado del Estado, pero en funciones que no son propias del Estado, lo que se le va a decir es que va a pasar al sector privado y va a mejorar notablemente su remuneración y su consideración social, pero en el sector privado. ¿Ok? La privatización le va a convenir. Y de hecho Claudio Sola hizo una cosa, no sé cómo habrá seguido eso, una conversación con el Colegio Médico en Lima, y ellos no estuvieron, en principio no rechazaron sentarse a la mesa con Claudio Sola, no sé si Gustavo le acompañó, para conocer cómo era qué pinta tenía el asunto de las 5 reformas, y empezaron a hacer preguntas, lo cual es una buena señal, no te rechazan de entrada. ¿Ok?
empiezan a hacer preguntas, y para la pregunta hay respuesta. Por ejemplo, Agrinzones dice que su mamá le preguntó que cómo hacíamos los bonos. Agrinzones, familiarízate más con las 5 reformas, estudia todo el material sobre las 5 reformas, los bonos, habría 3 series de bonos para educación, para atención médica y para seguridad social, la gente mayor, jubilado, pensionado, etcétera, y su familia, etcétera, viudas, huérfanos en términos bíblicos, ¿no? Entonces habría 3 series de bonos para esos casos. Explícale a tu mamá, pero primero, antes de que explicarle a tu mamá, tienes que conocerlo tú bien como es primero. Bueno, faltan 5 minutos para terminar. Aquí nos gusta ser muy puntuales, muy respetuosos con la hora, así que da para 1 o 2 intervenciones más y ya vamos cerrando, vamos despidiendo. Yo quiero agradecerle mucho a Margarita y a Jato, que siempre están con nosotros, y a Eric, y a Gustavo, y a Diego, y a todos los amigos. Aquí dice que somos 27 hoy, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Y eso que no está Samuel Bernardo, porque como todo buen latinoamericano dejó para último momento, y entonces, ¿qué es eso de celo? Me pregunta 5 minutos antes de empezar. A mí no me han enviado nada. Dice, no tenés que enviar, tenés que tener un poco más de iniciativa y bajarlo tú y contactarte, ahí sí te vamos a decir cómo entrar. Pero bueno, que Samuel Bernardo es un gran amigo y compañero de Perú Nuevo, y espero que el próximo miércoles no deje todo para último momento y pueda estar con nosotros. Un abrazo grande a todos. Me voy despidiendo, pero hay lugar para más. A ver, 1 o 2 más. Cambio y escucho. Quiero decir, es que, no sé, parece que me han oído. Lo que estaba despidiéndome, dando las gracias a todos, invitándolos para el próximo miércoles que guarden esas preguntas para la siguiente reunión, porque aquí acostumbramos respetar puntualmente el horario, y son 2 horas y ya han pasado. Gracias, cambio y fuera. Seguro, profesor, no hay ningún problema, pero debe ser que usted tiene encendido el otro canal, Venezuela Libre y Capitalista. Entonces, las otras voces que usted escucha son las de ese canal, probablemente. Creo que hoy también por allí. Siléncielo o... No lo apague, lo silencia. Bueno, le decía a todos los usuarios que gracias por compartir. Esperemos entonces, Eric, como siempre... él va a subir el audio cuando él considere, tenga tiempo, y gracias a ustedes por estar por acá, en esta trinchera, y bueno, ya se despejaron muchas dudas. Espero que Diego vayas aclarando tus dudas, y bueno, poco a poco irás viendo que el liberalismo es la mejor opción. Tristemente, bueno, por supuesto, los otros no les interesan que las personas se abran hacia lo mejor, porque dejarían de ser socialistas. Bueno, señores, buenas noches. Mañana voy a estar con ustedes un rato, no tengo clase. Voy a compartir un rato con ustedes igual que hoy. Y bueno, feliz noche para todos y muchas gracias. Cambio.